Bueno, buenos días a todos. Voy a hablar brevemente de algunas obviedades que tienen que ver con el impacto psicológico que esta situación nos está exponiendo en este momento y que puede llegar a exponernos de una manera más clara, más evidente y quizá más dura. El punto fundamental, arrancamos, ¿cómo es el impacto que puede tener el hecho de estar frente a esta situación, que tiene el personal de salud por estar frente a esta situación en la que estamos viviendo? Y entonces uno puede centralizar o hacer un punto genérico a partir de lo que es el estrés. Quédense tranquilos, no voy a explicar en detalle qué es el estrés, todos lo sabemos, aunque tampoco es tan fácil poder dar una definición clara. De todos modos, ¿cuáles son los elementos que van sumando estrés al personal de salud que se ve expuesto a esta situación? El primero de todos, obviamente, es el temor al contagio. Este es un punto fundamental, importante, que hace que suma al estrés que puede estar viviendo el personal de salud de manera cotidiana. El segundo punto es no solamente el temor a afectarse uno, sino el temor a poder afectar a un familiar, más aún si conviven con uno personas de riesgo. Otro punto que genera mucho estrés es observar colegas que se estén contagiando, otros compañeros de trabajo que en las mismas circunstancias pudieran contagiarse. Un punto que suma también al estrés es la ansiedad que pueden manifestar los familiares, que esto puede vivirlo la persona, el personal de salud, como una carga, ¿no? No solamente tiene esto que hemos dicho anteriormente, que es el temor al contagio, el temor a afectar a la familia o el punto de contagio de los colegas, sino también cargar con la ansiedad y el temor que tienen las personas que conviven con uno porque uno está expuesto. Fíjense cómo van sumándose paulatinamente. Ni que hablar si hubiera algún familiar que se hubiese contagiado, aunque uno pueda determinar o no que ha sido uno quien logró el contagio, ya esto es una carga muy importante. La baja disponibilidad de equipos de protección, no sé, la persona que está trabajando y que siente que no tiene una cobertura adecuada porque no tiene el acceso, suma también a esta situación. Y un punto muy importante que desarrollaremos un poquito más adelante es la inseguridad por la escasa capacitación que pudiera ocurrir. La capacitación particularmente en cuanto a la protección, a la utilización correcta del equipo de protección, como se ha explicado en detalle con anterioridad. Todo este tipo de cosas suman para, en caso de que haya poca capacidad, en aumentar el estrés de modo exponencial y viceversa, si hay una adecuada capacitación, disminuir el estrés que pudiera sufrir el personal. Y un punto quizá a veces olvidado, que puede generar mucho estrés, quizás más al personal clínico, no tanto al quirúrgico, porque las personas que están expuestas a cirugías, el ámbito quirúrgico, tienen ya procedimientos y protocolos de cuidado ya interiorizados. Pero personal que no está adaptado a este tipo de protocolos, ya este exceso de conciencia de cómo, al no estar todavía automatizado, este exceso de conciencia de procedimientos, de cómo vestirse, de cómo cambiarse, es un estrés asociado, teniendo en cuenta de manera fundamental que la mente funciona en automático. En realidad, el pensamiento, al que nosotros valoramos tanto y consideramos un rasgo esencial, ¿no?, de la capacidad humana, en muchos casos es hasta casi antinatural. La mente, sobre todo o el cerebro, cuando tiene que realizar un acto motriz, la tendencia con el tiempo es a la automatización. Todos podemos recordar cuando estamos aprendiendo alguna destreza motriz, por ejemplo, cuando uno aprende a manejar, el estrés que eso genera, ¿no?, el hecho de tener que estar consciente de todos los pasos que uno tiene que ir dando. Bueno, eso es generador de estrés y en un principio personal inadecuadamente capacitado o que recién se está capacitando tiene un punto más de estrés en cuanto tiene que ser consciente cada paso que está dando. Ahora bien, todos estos puntos que ustedes pudieran agregar muchos más, por ejemplo, yo acá no agregué que toda esta situación ha provocado una disminución en el ingreso económico, las dificultades económicas que esto genera, o sea, podemos agregar muchos elementos más. Ahora bien, la pregunta fundamental, el hecho de que nosotros quedar expuestos a toda esta cantidad de situaciones que nos sacan de nuestro equilibrio,
¿Inevitablemente van a generar una patología? Y bueno, la respuesta puntual es que depende, no siempre. Esta curva que yo les muestro es una curva ya añeja, tiene casi 100 años, la curva de Yair-Dodson, en la cual en las abscisas se mide la tensión, la ansiedad, la activación o el estrés, o sea, situaciones en las cuales uno podría utilizar como una sola palabra el estrés, y en las ordenadas el rendimiento de una persona. Entonces, una persona que está expuesta a estrés, ¿qué es lo que ocurre? En la medida que aumenta el estrés, va aumentando el rendimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces nosotros, ante situaciones que nos mueven, ¿no?, de nuestro equilibrio, nuestro rendimiento y nuestra capacidad de adaptación aumenta. Por lo tanto, el estrés planteado anteriormente de ninguna manera equivale a patología. Ahora bien, en algunas personas, que uno de antemano quizás no lo podría determinar en el equipo de salud, puede que pase hacia este lado de la curva, que es en la medida que aumenta la tensión, la ansiedad y el estrés, el rendimiento disminuye. Y aquí es donde aparecen las patologías. Es evidente e inevitable que en una cuestión como la que estamos viviendo, sobre todo si esto tomara una dimensión mucho mayor a la que actualmente estamos viviendo, estas patologías van a aparecer. Y colegas o nosotros vamos a estar expuestos a esta situación. Lo ideal, y creo que es el objetivo al menos de esta breve disertación, es que haya algún tipo de conciencia al respecto de esto y poder disminuir la posibilidad de que esto ocurra. Bien, entonces, ¿cuáles son las manifestaciones patológicas que podemos observar? Yo seré muy breve y podríamos agregar algunas más. Yo diré las más frecuentes y con pocos signos, ¿no? Entiendo que esto por ahí es más del dominio del especialista, pero que creo, sin ningún lugar a duda, que la gente que tiene a cargo equipos de trabajo debe estar consciente acerca de esto. Y uno de los puntos es la ansiedad. La ansiedad patológica, no la que decíamos que aumenta el rendimiento de una persona, que se manifiesta particularmente por un exceso de preocupación. La persona está abrumada, espera lo peor. Siempre se dice que la ansiedad es una manifestación siempre en temor a la incertidumbre del futuro, pero en este caso puede ocurrir también que la persona genera ansiedad por errores. Por ejemplo, el haber estado en contacto con un paciente y considerar que no se ha cuidado adecuadamente o que no utilizó de manera adecuada el equipo de protección. O sea, este tipo de situaciones pueden generar una ansiedad de tipo patológica, que se manifiesta, como les decía, con exceso de preocupación, con rumiación y como si fuera un estado de alerta permanente que provoca un enorme desgaste en el individuo. O sea, se está esperando permanentemente lo peor y a veces ocurre y a veces no, la mayoría de las veces no. Y provoca un enorme desgaste pudiendo considerarse o configurarse una patología muy limitante. Otro punto que se nota a partir como consecuencia de la ansiedad, obviamente, es el agotamiento. Este punto, cuando uno no lo logra detectar y no lo trata, lleva al agotamiento de la persona, obviamente con la pérdida de eficacia, y no solamente la pérdida de eficacia, sino también el aumento de los errores. O sea, hay pérdida de eficacia laboral y aumento de los errores que puede cometer la persona. Otro punto que tenemos que tener en cuenta es la posibilidad de que se genere depresión. Nosotros estamos llevando adelante trabajos de evaluación del equipo de salud y los resultados preliminares nos dirían que al día de hoy el grado de depresión o el porcentaje de pacientes depresivos es bajo, de personas que han manifestado síntomas depresivos es bajo, no tan así la ansiedad. Pero bueno, es una manifestación posible que la persona puede presentar, no entraré en detalles puntuales, sino los más breves y característicos, que nosotros utilizamos el término anedonia, que en realidad la persona pierde la capacidad de sentir placer. Esto puede estar íntimamente ligado al cuadro anterior de ansiedad, cuando la ansiedad llega al máximo y la persona entra en agotamiento. La persona puede percibir un grado de anestesia emocional, como sentirse desligado del resto del entorno, de los afectos. Son temas realmente de cuidado, más allá de la tristeza habitual y otra cantidad de síntomas que puede tener la depresión. Lo que pasa es que la depresión viene en alguna medida concatenada con un incremento del riesgo de la ideación suicida y del riesgo suicida. Pero esto sería en casos extremos, pero es bueno adelantarse a lo que pudiera llegar a ocurrir.
También el estrés se puede manifestar como reaparición de patologías y conductas previas. Por ejemplo, personas que se hayan rehabilitado de adicciones en el momento de mucho estrés y de mucha ansiedad pueden volver a lo mismo. Desde cuestiones muy menores me refiero al efecto adictivo agudo, no a las consecuencias clínicas crónicas como puede ser el tabaquismo, pero puede ocurrir con alcoholismo, con adicciones a drogas, etc. Y también el estrés, no quería olvidarme, no solamente las manifestaciones psicopatológicas del mismo, sino que también puede ocurrir que haga más proclive a la aparición de patologías somáticas. Por último, si bien puede haber otras manifestaciones, la más temida de todas es el trastorno por estrés postraumático, que es una persona que ha vivido una situación que superó la capacidad de adaptación de ese individuo, se manifiesta por toda una cantidad de síntomas que pueden tender a cronificarse y que en ocasiones son de difícil tratamiento. Los síntomas son múltiples, pero se manifiesta por la reexperimentación de manera crónica de lo que a él lo ha traumatizado, conductas de evitar todo lo que esté en relación con la situación traumática, y también están lo que se llaman los síntomas de activación, que son las conductas más de agresiones súbitas, de alteraciones en el sueño, que pueden ser realmente muy limitantes. El trastorno por estrés postraumático, además, está íntimamente ligado a los 3 puntos anteriores. Se considera un trastorno de ansiedad que es comórbido con la depresión y en la que muchas veces hay conductas adictivas. Este es el punto más temido. Ahora bien, para ir ya finalizando, ¿qué medidas de protección y de detección hay que utilizar para que esto no ocurra y que podamos estar en alguna medida atentos y disminuir el impacto que pudiera llegar a tener? El punto fundamental, yo creo que ha sido el objetivo anterior de las charlas anteriores que se han dado, que es tener la mayor capacitación posible en el ámbito donde uno le toca trabajar. Tiene que conocer en detalle los últimos datos al respecto de la enfermedad, tiene que tener una adecuadísima capacitación en relación al uso del equipo de protección y de las medidas de contacto con los pacientes. En la medida en que la persona está más capacitada, es menor el impacto. Suelo contar una anécdota que me decía una persona que ha estado en la guerra, que decía que en su etapa de capacitación para la guerra había perdido 8 kilos y que durante el tiempo de la guerra perdió 6 kilos. O sea, esto que parece muy extremo y hasta en algún punto cómico, es el punto fundamental para entender que la capacitación es la que disminuye el impacto negativo en la salud mental. Por otra parte, tiene que haber indudablemente la búsqueda proactiva de casos, y acá tienen que estar involucrados aquellos que dirigen equipos de salud. No hay que esperar que la persona claudique y pida asistencia. Aquellos que dirigen los equipos tienen que estar atentos en la detección de las personas que empiezan a mostrar signos de agotamiento, de inestabilidad anímica y de errores y de disfunción. No alcanza con decir tenemos equipo de salud mental de manera pasiva esperando que la persona consulte. Ya sabemos por experiencia que cuando esto se hizo en la década del 80 con los veteranos de Malvinas que habían padecido situaciones traumáticas, tuvo un efecto terrorífico. Debemos aprender de errores pasados. O sea que la búsqueda proactiva es fundamental. Tiene que haber una correcta comunicación en el equipo para detectar a aquellas personas que estén en riesgo, o sea, del otro lado de la curva. Y es adecuado tener una evaluación global sistematizada a través de escalas aprobadas. Nosotros estamos llevando adelante esta evaluación global del personal salud con escalas sistematizadas tanto del nivel de estrés, de burnout, de ansiedad y de depresión que tiene el equipo de trabajo, y esto permite tener una idea bastante acabada y bastante fiable de la situación en la cual se encuentra la salud mental del equipo de trabajo. Y bueno, ¿cuál es el factor protector para ir finalizando? El factor protector fundamental desde el punto de vista individual es la vocación que tiene el individuo. Todos sabemos que aquellos
con mayor motivación, con mayor vocación por lo que están haciendo, tienen una protección en cuanto a su salud mental mayor que aquel que lo hace por obligación o porque su vocación ha sido desgastada por los años o por las circunstancias. Sabemos que nuestra profesión es una profesión difícil, complicada, y que esto forma parte de esto que estamos viviendo, forma parte también de lo que nos puede ocurrir durante el ejercicio de la misma. Por lo tanto, bueno, quería decir esto último, agradezco mucho su presencia. Muchas gracias.